andamos llorando por las esquinas porque se ha ido el niño de la beca. Recupérense, don Asistímer, don Mario, no, ya sé que ustedes le apreciaban, llorando pero... Orinocos. Orinocos de lágrimas, sí señor, en una afortunada expresión de monedero. En este programa deportivo con un espacio político. Bueno, la verdad es que es curioso lo de la dimisión ayer de el niño de la beca. Yo no le perdono el que aprovechara que yo estaba de baja por un catarro. Eso no se hace, hombre. Tiene usted que dimitir estando yo para poder comentarlo en vivo y en directo. ¡Qué caramba! No sé si han leído ustedes la carta. No está muy bien psicológicamente, y lo dice él mismo, que está desde hace meses en un proceso por, en fin, sus abusos del sexo y de otras cosas, ¿no? Bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Que lamento que se vaya Errejón? No, no lo lamento, me encanta. Lamento que se vaya al final por esto y no por tantas otras cosas terribles, como por ejemplo la defensa de la dictadura asesina y torturadora venezolana. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al Capone se le cargaron por el tema fiscal, ¿no? No, cuando venía al programa, mi pensamiento era cómo se ordenan tantas cosas que hay que decir, y a la vez cómo no decir cosas que ya está diciendo todo el mundo, ¿no? Que ya, pues Rejón, o usted que ha dicho en su programa, lo he contado, han sido 17 veces la palabra sexo y creo Siniestro. que creo que 15 la palabra Errejón, o sea, no hay que decir palabrotas y yo creo que hay que decir una cosa que hace mucho tiempo que no digo y que es importante saberlo. Errejón, Iglesias, esta gente, no son personas, no son idealistas que luego se hayan corrompido, como decían algunos políticos, que se hayan hecho casta. No son eso. Son un grupo de golfos. Desde el principio, desde jovencitos, eran un grupo de golfos que se acogen a la ideología más totalitaria y que empiezan a hacer golfadas desde muy jovencitos. Y cuando hago golfadas estoy hablando de ejercer la violencia contra los disidentes en la facultad, de participar en todo aquello, por cierto, con fondos de memoria histórica de Zapatero, en participar en todo aquello que promoviera la dictadura, en actos de boicot a Rosa Díez y a otras personas, etcétera. Eran ya unos golfitos con algunas pijas, perdón, me decía mi hijo mayor con razón, que no puedo llamarlas pijas en televisión, pero no hablo de la radio, con algunas pijas a las que les gustaban los malotes con causa, ¿no? ¿A quién me refiero? A Rita Maestre, a las hermanas Serra, es decir... Ayer me llamaba la atención una persona sobre cómo todas las sucesivas novias que ha tenido Errejón responden todas al mismo patrón físico. Sí. Le atrae esa cosa de la mujer delgadita, pija... Sí, bueno, entonces eso es. Y Errejón en particular, no voy a hablar de Pablo Iglesias, beneficiándose de los fondos venezolanos, trabajando en Venezuela para el propio dictador, junto con Monedero, Luis Alegre y otros totalitarios. No voy a hablar de él, pero sí de Íñigo Errejón, que recordemos que cuando Iglesias lanza, ayudado por supuesto por Venezuela y con dinero también iraní, me refiero para su comunicación, cuando lanza el partido político con otros, Errejón está, cuando va a lanzarlo, Errejón está, no recuerdo si en Ecuador o en Bolivia, ayudando a sueldo a un dictador, al sátrapa de turno. Y entonces le llama a Pablo Iglesias, le dice, oye, vente que te quiero de jefe de campaña. Y claro, Errejón dice, bueno, sí, pero, tío, que aquí estoy cobrando, ¿qué hago? No te preocupes, Íñigo, no te preocupes. Tenemos un amigo que estaba en Izquierda Unida, que está en la Universidad de Málaga, y ya hemos arreglado el asunto. El niño de la beca. Le da una beca para hacer un trabajo sobre la desmercantilización de la vivienda y los cojones baratos, que es de lo que sabe Íñigo, y ese es el niño de la beca. Con esa beca, ¿qué se paga? La campaña de Pablo Iglesias. Son unos golfos desde el primer momento, ¿vale? Y ahora ese es el pasado, no se han estropeado, eran lo peor desde el principio, y un poco como Thomas de Quincy, al que citaba el otro día, ¿no? Ya empezaron, como diría Thomas de Quincy, tolerando y cometiendo pequeños asesinatos, y claro, al final acaba haciendo sexo duro con niñas que no se quedan muy contentas. Como decía el otro, en esa casa todos hablan mal de todos y todos tienen razón, ¿no? Ninguna pena, hay que hacer leña del árbol caído.
Pero qué basura son. Sí. Todos. Qué basura son. Él es basura. Porque pero incluso si estuviera atravesando por algún tipo de... Si tuviera algún tipo de problema ahora mental... Esto es como cuando te dicen la prueba esta que se hace a los locos. Bueno, a ver si hace esto delante de la policía, ¿no? Mira, resulta que ese desequilibrio emocional te llevaba a abusar de los opositores, a denigrarlos, a criminalizarlos, a ensalzar a dictaduras despiadadas como la venezolana, etcétera, y a como mucho hacer jueguecitos sentimentaloides en la cámara. Cuando dijo, no os riáis de la cuestión mental, los del partido de Ida, Isabel Díaz Ayuso, Ida, bien, ¿no? Entonces, segundo, si además tienes que esto es un peligro. Oye, tenemos legisladores que están desequilibrados emocionalmente y están legislando. Decídnoslo, por favor, que es que necesitamos saber si estamos en este tipo de manos. Porque si además lo sabéis, retírate. Además es un gran ejemplo. Estoy padeciendo un trastorno mental, como muchísima gente, aprovecho para concienciar a la ciudadanía y te retiras y te tratas, etcétera. Nada. Pero es que además los suyos callaban. Hombre. No, pero es peor. O sea, callaban todo. Que estaba desequilibrado, que abusaba. ¿Qué basura de gente son? No te quiero ni contar las mujeres que están con esta gentuza. Son peores que ellos. Claro. Las periodistas que ayer se escandalizaron. Uy, llevan un año. Aquí se juega. Llevan un año tapándolo. Me cago en. Sí, como poco. Exacto. Sí. Exacto. Esto es. ¿Qué gentuzas son? No se puede. Nos hemos fijado con quién no estamos jugándonos los cuartos. ¿Quién nos gobierna? Si se hacen eso entre ellos, ¿sois conscientes de la que te viene encima si desarmas al Estado, que es lo que están haciendo? Claro. Si les dejas acabar con la justicia, democratizar el nombramiento de los jueces, hacer una reforma judicial mexicana, etcétera, son un peligro público. Y luego, lo de la leña del agrocaído y tal, Marcos Ondarra, el periodista de The Objective, dijo ayer algo en Twitter, yo lo he comentado alguna vez en las tertulias de Luis también. Pasar por este tipo de ordalías no se lo deseas a nadie, salvo al que las ha pedido. No, pero es que además y esto creo que lo has dicho tú también alguna vez, Asís, a propósito del perdón. Y dices, oye, ¿tú has llamado agresor sexual a un señor que le ha soltado un piropo a una mujer en la calle? ¿Tú has dicho, esto es un ejemplo literal, a Citroën, esto es acoso o violencia porque en un anuncio un señor ve pasar a una bella mujer y le hace una fotografía y tal? ¿Tú? Bueno, pues si alguien tiene que sufrir una campaña de esas, tienes que ser tú. Tienes que ser tú y tu entorno más cercano para que digan, hemos entendido el mensaje, como dijo Felipe González, que no lo entendió, y no lo vuelvo a hacer. Y no lo vuelvo a hacer. Sí. Y las portavoces, o sea, no sé cómo deciros. Si es verdad que ha habido una mujer que iba detrás de las mujeres a decir, oye, ¿qué sucede? Por otro lado, acabo de tuitear una serie de imágenes espectaculares de la heroína del momento, para que sepáis quién es la Juana de Arco ahora mismo de la izquierda liberadora de Rejones. Cristina Fallarás. Es que, primero, culpan siempre a otro. Vais a ver, esa señora dice que se ha inflado a drogarse y a hacer prácticas de todo tipo porque le obligó el sistema de el posfranquismo. No, era peor. Porque para tapar los crímenes que cometía Franco se drogaban en la transición. Y luego decía que estaba en una fiesta, vengo de una fiesta universitaria, hacía así, y dice, y luego al día siguiente me levantaba y me tocaba, y empieza a decir, hablando en fallaresco, las partes del cuerpo que se tocaba en busca de semen. Oye, ¿en serio? ¿Va en serio que vosotros incurrís en este tipo de prácticas? ¿Y de verdad pensáis
que nos creemos que sois unas víctimas inocentes, que habéis salido a recoger fresas y os habéis encontrado al lobo en el bosque? ¿Por la noche? Y luego, perdón, usted establecía un paralelismo entre Podemos, yo le sigo llamando Podemos, sé que no es correcto, pero entre este grupo y el PSOE, ¿no? Y es muy acertado, porque es que la corrupción personal de esta gente, es decir, su beca ilegal, su forma de tratar a las mujeres, su tal, es casi lo menos grave con respecto a su corrupción política. Es que esta gente ha colaborado con los dictadores asesinos más salvajes, ha propuesto las discriminaciones más brutales, ha ejercido violencia desde pequeñitos en la facultad y luego, claro, pues se iban a los mítines de Vox con el Servicio de Seguridad de Podemos a Vallecas y les tiraban piedras a ver si le abrían la cabeza a alguno. Lo que quiero decir es que lo de Rejón de ayer será una cuestión de piolet, será una cuestión promovida por uno o por otro. Por Pedro Sánchez no me extrañaría nada, pero esto, fíjate, con ser grave que haya tratado mal a mujeres, que las haya coaccionado por medio de su jefa de gabinete, si es verdad, que no tengo ni idea, para que se callaran, eso denuncia etcétera. Uno de Podemos, ¿no? Sí, sí. Uno de Sí, Canal sí, Red. pero que no lo sé, yo no le doy ni credibilidad a lo que dicen estas señoras, ni todo lo contrario, es que no tengo ni idea. Íñigo Errejón es basura, y esta gente es basura, independientemente de que las denuncias de ayer sean ciertas o no, y el daño que han hecho es muchísimo mayor con la legislación y el gobierno que han ejercido y que han condicionado que con su asquerosa e hipócrita conducta personal. Ahora, lo abrupto de la decisión también hay que averiguar qué ha pasado. Sí. Esa es la segunda parte. A ver qué ha pasado. Porque no es normal. Mirad el timeline de estaba en la refriega cotidiana. No se estaba americano en ese momento y estaba diciendo, "Ay, madre mía, el sistema neoliberal la que me estaba haciendo". No, estaba ahí. Estaba tan a gusto que diría el filósofo. Pero también es cierto que el otro día nos asestó un poema de Ángel González que decía: te llaman por venir porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado no se sabe dónde. Mañana, y mañana será otro día tranquilo, un día como hoy, jueves o martes, cualquier cosa, y no eso que esperamos aún todavía siempre. Ya os digo que habrá que ver. Habrá que ver qué ha pasado y luego, en fin, bueno, de verdad hay que hacer presas sobre este tipo de cuestiones. Sale Yolanda Sí. Díaz. Últimamente está haciendo doblete, porque el otro día salió a rasgarse las vestiduras diciendo lo escandalizada que estaba, no lo dijo con esas palabras, pero vamos, era lo que quería decir, lo escandalizaba que estaba al saber que había un ladrón a su lado en el Consejo de Ministros y tal, y ahora está muy escandalizada al saber que Rejón es muy machista, pero ni denunció al ladrón en su momento, ni denunció al machista. Ahora dice que, bueno, que al final la ha dimitido porque ellos se lo han pedido. Oiga, pues hasta que no ha sacado Cristina Fallarás las denuncias, no han dicho ustedes ni mu, o sea que estaban investigando y se lo callaron. Vaya. Es que los personajes más nefastos, de verdad. Yo hay una cosa que he dicho muchas veces, ustedes son testigos, sobre que lo peor del gobierno Sánchez era precisamente lo que sobre el papel debería ser lo mejor, es decir, Margarita Robles y Marlaska, ¿no? Y entonces, es que ayer fue el día de los infames, ¿verdad? De Yolanda diciendo, uy, aquí se juega. De Marlaska, el responsable de seguridad, que por cierto habría mucho... ¿Tenemos el corte de Marlaska, don Julio, donde se refiere a Aldama? ¿Podemos escucharlo? ¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. Dice, no creo que haya cruzado la mirada, no me he reunido nunca. No sé, Marlaska, ¿has estado en algún evento donde estuviera Aldama, pero no le has mirado a la cara?
Se ha puesto de espaldas. Se ha puesto de espaldas. Es una curiosa manera de mentir. Sí, pero lo que quiero decir es que verdaderamente son la peor basura stalinista. Es que verdaderamente el tema del Piolet, ayer creo que era Mario el que ponía una estupenda foto de un enorme Piolet. El tema del Piolet es que es definitorio del comunismo. O sea, es que ellos son eso. Fíjate, en ese paralelismo del que hablaba antes, cuando llega Pedro Sánchez, una de las perdón, no sé si estoy confundiendo, y esto que voy a contar ya lo hizo Zapatero, pero Pedro Sánchez después. O sea, lo primero que hacen es rehabilitar a los personajes más nefastos y asesinos, a los corruptos políticos y a los corruptos morales de la historia del Partido Socialista, a los más. Y entonces ensalzan, por una parte, a Largo Caballero, es decir, la sumisión al sovietismo, a la Rusia totalitaria, al terrorismo y el intento de comenzar una guerra civil de Largo Caballero, y a Negrín, ¿no? que le rehabilitaron como miembro del PSOE, que había sido expulsado del PSOE después de la guerra. Y entonces rehabilitan a estos personajes y los emulan. Consiguen la peor corrupción política del Partido Socialista, redactando las leyes penales con los propios criminales, como sucedió en el caso de los golpistas y de los etarras. Redactan los delitos con los que han cometido los peores esos delitos que están redactando, y luego los amnistían para que tenga un efecto político claro, ¿no? Eso por una parte, y por otra por lo que caerán, que fíjese usted es menos grave, por lo que caerán, que es por el saqueo. Y entonces ayer, por supuesto, todo el mundo sabe que el ministro del Interior, por supuesto, sabía lo que estaba pasando en Barajas. No lo iba a saber, es que tendría que dimitir. Koldo negoció y claro, tuvo que reconocer ayer Marlaska con su jefe de gabinete, claro, los detalles de la llegada. Claro, pero lo que quiero decir es que si ayer Marlaska mintió. Sí, lleva mintiendo desde que entró en el ministerio o antes, pero mintió. Y por eso tendría que dimitir, aparte de enfrentarse a los tribunales. Pero es que si no mintió, también tendría que dimitir por lo que dijo. No, yo no sé nada, yo no sabía, yo no sé cuánto. Yo compré las mascarillas a Koldo, pero vamos, con toda la inocencia y la buena voluntad. Me enteré. Y luego, claro, la habilidad y la maldad de un señor que ha sido juez. Es que de verdad, ser juez es una cosa que en mis tiempos era vocacional, de verdad. Yo creo que el que quería ser juez era vocacional. Y entonces está diciendo, para no complicar en nada al presidente del gobierno, dice, no, a mí no me dijo nada el presidente y no me consta que él supiera nada. Mire, si yo sabía que Delcy tenía la entrada prohibida en España, no va a ser el presidente del gobierno, que es quien ha promovido. Ahora ha intentado desmentirlo Sánchez, que ellos no sabían que tuviera la entrada prohibida, pero son mentirosos. O sea. Ya solo, o sea, si es mentira, tiene que irse. Pero es que si es verdad, tiene que irse también, pero usted es el único en España que no lo sabía. Ya vamos sabiendo alguna cosa interesante, como por ejemplo que fue Arantxa González Laya la que reventó toda la operación, dando desde Bruselas el aviso, oiga, esta señora no puede pisar en territorio español. Y ya sabemos entonces por qué la caída posterior de Arantxa González Laya, a la que le montan lo de Ibrahim Gali y le devuelven la jugada. Y Sánchez se la pule y se la quita. Aprovechando que el argelino pasaba por Valladolid, van y se la cargan. Pausa publicitaria y seguimos. Al final, Errejón dimite por cuestiones de sexo rarito y sus relaciones, parece que un tanto acomplejadas y siniestras, con las mujeres de su entorno ideológico. Pero, como comentábamos aquí antes de la pausa publicitaria, en realidad Errejón debería haber dimitido hace muchísimo tiempo, aunque solo sea por toda su defensa de lo peor de los regímenes más criminales. Así que vamos a seguir hablando. De todas maneras, quiero hacer también una acotación. Sexo rarito no, porque ellos te están diciendo que hay que normalizar prácticamente cualquier práctica sexual, y que qué problema tienes tú con que hagas... A mí su definición de rarito me importa tres dedos. No, ojo, pero es que ellos, los que te dicen, pasa por ahí, luego dicen, ¡ay, lo que me ha pasado! 2, hay que distinguir casos de acoso, casos de agresión y casos de
hay uno de los casos que describe Cristina Fallarás, que es que hay una persona que te está proponiendo cosas y que no te ha puesto una pistola en la cabeza y tú has seguido por ahí. Y que no te ha gustado la experiencia. Eso es otra... Pues eso es otro lo he dicho al principio. Tema, por cierto, una cosa también que a mí me conmueve, que es la valentía de esta gente. Irene Montero, la que señaló a individuos particulares que no estaban condenados y que afortunadamente ha tenido que pagar por ello, y ahora se le puede llamar la condenada Irene Montero, publicó este tuit ayer demoledor que va a pasar a la historia del coraje político. Ante cualquier caso de violencia sexual, lo primero las víctimas y quienes las acompañan, que no se sientan solas, que sientan protección y no miedo, y que acabar con la impunidad sea una parte de su reparación. Y gracias, Cristina Fallarás, por ser lugar seguro para todas nosotras. Las guarece, Cristina Fallarás. Acabar con la impunidad y romper el silencio no es fácil, porque hasta ahora demasiadas veces se protegía al hombre con poder. Cambiar esta dinámica de la cultura de la violación es la tarea que el feminismo nos pone a todas. En este caso, a partidos y medios de comunicación. ¿Dónde está el nombre de Íñigo Errejón? En ningún sitio. No, porque la culpa es de Franco. Claro. Ana Pardo de Vera. Esto se sabía desde hace años en el Congreso. Sí. Sinvergüenza. Sinvergüenza, panda de sinvergüenzas. Perdón, que ibais a presentar. Bueno, yo intentaba hacer un discurso hilado para explicar que vamos a seguir hablando de Errejón, pero de lo verdaderamente importante, de las dictaduras criminales. Pero aquí tengo a estos dos auténticos alazanes que la siguen culpa es del neoliberalismo. Del neoliberalismo. Bueno, en Cuba llevamos ya muchos días sin fluido eléctrico, primero en toda la isla, ahora creo que solo en un tercio de la isla. Cuba es un país, es la demostración perfecta de lo que es un régimen comunista. Buenos días, don Matías Jove, ¿qué tal está usted? De la Asociación estar por aquí. Cuba en Transición. Es un ejemplo de cómo funciona el comunismo en pleno siglo XXI, sin luz para poder alimentar tu nevera durante días, ¿no? Es un ejemplo de libro y es la gota que colma el vaso que nunca se colma, porque la situación de Cuba es realmente alarmante desde hace muchos años, y lo que estamos viendo es un régimen que se descompone, que se cae, que ha llevado a la pobreza al 90% de la población, que tiene más cárceles que ningún país del mundo y que, sin embargo, está logrando exportar su modelo a otros países vecinos, entre otros Bolivia, con, perdón por la cuña, con la ayuda inestimable del señor Íñigo Errejón, que hizo la tesis sobre este país. Bolivia, ese país dirigido por un señor llamado Evo Morales, que era aquel que decía que la carne de pollo hormonado provoca homosexualidad y calvicie, cosa que la izquierda del mundo mundial consideró que era muy admisible decir este tipo de cosas, y que además ahora parece que está implicado en algún abuso a alguna menor, ¿no? Cosas veredes, don Luis, así es, y la coherencia en la izquierda no se puede pedir nunca, pero ya en estos regímenes comunistas y totalitarios mucho menos. ¿Cómo está la situación del día a día en Cuba en estos momentos? Pues la situación del día a día en Cuba es gravísima, y la gente no puede literalmente que echarse a la boca, ¿no? Tú, cuando en un país como estos pierdes la electricidad, pierdes también la comida, la poca comida que te queda en el frigorífico, y no hay supermercados para comer, ¿no? Entonces es muy complicado el día a día, que se ha alargado durante prácticamente una semana. Parece que ya ha vuelto la electricidad a la isla, pero ya están anunciando nuevos cortes para la semana que viene, y esto tiene mucho que ver con el modelo que ha instalado Cuba, que depende, el 85% de su generación eléctrica depende de hidrocarburos líquidos, que esto es petróleo. Ese petróleo lo ha venido recibiendo durante años de un país vecino, que se llama Venezuela, que, como todos sabemos, ha entrado en crisis. Y durante los últimos tiempos, ese papel de Venezuela lo ha venido a asumir otro país más o menos vecino, que se llama México, y que ha ido enviando, el año pasado creo que envió 3 millones de barriles de petróleo para abastecer el sistema energético cubano, con un coste. Y es que ya sabemos que ese modelo, ese esquema petróleo por médicos, que finalmente no son médicos,
es uno de los pilares sobre los que se fundamentó esa transición de la dictadura, de la democracia a la dictadura en Venezuela, y es lo que estamos empezando a ver en México. Yo te doy petróleo, tú me das revolucionarios. Así es. Es como al revés, ¿no? Lo que decía Trump con el muro. Yo os voy a invadir y lo vais a pagar vosotros, ¿no? Pues es básicamente lo que está haciendo la Revolución Cubana con México, que ya está mandando miles de médicos a toda la región por un precio muy sustancial. Creo que el año pasado pagó 240 millones de dólares, y la semana pasada Claudia Sheinbaum ya anunció un crédito, Cuba nunca paga los créditos, de 20.000 millones de dólares para financiar la dictadura cubana. Se descubrió, y la ONG Prisoner Defenders lo hizo público, que entre una brigada de estos médicos habían aparecido 60 personajes que no eran médicos, que eran militares. Y esa es la realidad que estamos viendo mientras se deteriora el Estado de Derecho de un país, que está anunciando, por ejemplo, que los ciudadanos van a votar a los jueces. Pero es que van a votar a los jueces que previamente se han puesto en una papeleta que pone el gobierno y el Congreso y el Senado mexicano, ¿no? Entonces estamos ante un modelo de réplica del deterioro que vivimos en Venezuela, e insisto, Luis, y el deterioro que también estamos viviendo en algunos países de Europa. ¿Qué está haciendo la gente ahora mismo ante esta crisis que ha provocado el apagón? Porque ha habido protestas en Cuba. Yo creo que también, aprovechando que la oscuridad en la isla era total, pues hombre, uno puede salir a protestar con un poquito más de anonimato, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa en Cuba con la gente que protesta. En Cuba protestar tiene un coste enorme, que pueden ser 20, 25 años de cárcel. Ha habido muchos presos políticos que han fallecido en las cárceles cubanas por protestas que serían absolutamente nimias aquí, y yo creo que eso es lo que nos cuesta entender en España. Cuba lleva 65 años, los cubanos, de resistencia, donde ha habido muchos héroes que se han jugado la vida y han pasado muchísimos años en las cárceles, y las movilizaciones que estamos viendo de 3 años para acá no se veían en Cuba desde los años 80, desde el maleconazo, yo creo que por lo menos, y eso significa dos cosas. Uno, que la gente ya no tiene nada que perder, y cuando no tienes nada que perder, dices, entre 20 años en la cárcel y morirme ahora de hambre, pues ya no, la balanza es curiosa, y luego que el régimen está atemorizado, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos viendo es algo que puede ser todavía más peligroso, porque a la revolución cubana cada vez le importa menos Cuba, y lo que le importa son los negocios que hay detrás. Tú necesitas el Estado, necesitas el cascarón, necesitas la legitimidad que te da tener una banderita y una etiqueta en la que te puedas sentar en Naciones Unidas, pero lo que hay detrás son pues muchos negocios de narcotráfico, crimen organizado, y es lo que vemos como denominador común pues en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, y también en algunos países de Europa, ¿no? O sea, hay un eje que no está funcionando solo desde el Estado-Nación, y que el Estado-Nación se ha convertido en un trampantojo para cubrir esa nueva generación, que es la generación de los hijos de los Castro, que tienen a un señor que no manda, que se llama Miguel Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, pero quien manda realmente son la mafia de los hijos que ha situado estratégicamente detrás. Bueno, don Matías, ¿y qué podemos hacer? Pues no perder la esperanza, don Luis, y yo creo que es muy importante mantener la llama de lo que somos lo que somos, hablo de hispanidad, ¿no? O sea, lo que explica lo que es la nación española, la nación cubana, ese sentido trascendente, las costumbres, y eso que ha intentado el Partido Comunista de Cuba robarles a los cubanos durante 65 años, y los cubanos aún mantienen, y eso tiene que ser una razón de muchísima esperanza también. Recordemos, por ejemplo, que el otro día, hace un par de días o 3, condenaron a unos canallas que agredieron a un cubano que vive en España
por llevar la bandera de España. Y el otro día fue el juicio. Afortunadamente, pues a quienes agredieron a Lázaro, que así se llama este cubano, pues han recibido un palo judicial, cosa de la que me alegro. Bueno, pues don Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quiere usted quedarse al resto de la tertulia, está usted invitado para tratar otros temas aparte de Cuba. Pues es un honor, don Luis. Aquí me quedo encantado. Pues muy bien. ¿Puedo saludar, como diría? No, siempre sí. No, quiero decir que es que animo de verdad mucho a seguir a Matías, a seguir en concreto a Cuba en Transición. Hace muy poco ha publicado 2 artículos, uno sobre, creo recordar, sobre la propia situación en Cuba y otro sobre sobre el asalto a México por parte de Cuba, digamos, el asalto político que está usted describiendo, ¿no? Y bueno, y yo creo que usted lo conoce mejor, pero creo que esa, entre comillas, apertura al régimen cubano que se produjo en tiempos de Obama ha terminado, si no era ese el objetivo, apuntalando el régimen criminal de los Castro, ¿no? Sí, Obama es muy responsable de haberle comprado la mercancía a Raúl Castro. Raúl Castro vendió aperturismo. Todos los elementos indicaban a que ese aperturismo no se iba a producir, pero hubo una voluntad política de creérselo. Obama, acordaos de esos años de la Obama manía, ¿no? Sí. Y en Europa no hubo debate. Hicimos un seguidismo de Estados Unidos, sí, en ese sentido, que lo que ha hecho es que Cuba durante todos estos años haya recibido muchísima financiación por parte de la Unión Europea. ¿Me permite una corrección? Yo no creo que Obama le comprara ningún aperturismo. Yo simplemente creo que Obama lo que quería era favorecer al régimen y le dijo, oye, finge un poco de aperturismo y así yo finjo como que te lo compro, ¿no? Y de paso sustituir a empresarios españoles por empresarios norteamericanos, en parte. Pues cuando se dice que hay que hacer lo de la esperanza y tal, bueno, Matías es que es así. Que buena gente, no lo puede evitar. No. Hubo una época en que se logró que en España estuviera mal visto defender el castrismo, incluso entre la izquierda. Les daba asco. Bueno, no les daba asco, no. Les daba vergüenza. A nosotros, ellos nos dan asco y a ellos les daba vergüenza, salvo a 4 extraviados, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un ministro de consumo. Es que de consumo. ¿De consumo de qué? De consumo de pornografía bolchevique y de asuntos sociales, estas cosas estupendas que son todos esta gentuza. Que tiene tweets así. Le he recordado al exministro Margallo que Cuba no fue perdida por los españoles, fue ganada por su pueblo a lo largo de todo el siglo XX. Esto es del año 2016. En el año 2017, nuestro país debe liderar una nueva relación con Cuba, acabar con el bloqueo y la guerra económica contra ese pueblo hermano. También estuvo en el malecón haciendo turismo revolucionario y nos contaba cómo era la despedida a Fidel, porque todo el mundo, sí, todos estos desayunan con asesinos y tal, ¿no? Y le llaman por el nombre de pila y tal, ¿bien? Esto es lo que se ha normalizado y hay que volver a ir a por ellos. Y de nuevo, casi incluso yo invocaría a las alturas y decir, oye, esta gente no puede sufrir lo que predica, no se les puede dar lo que predica. Si hay algo de verdad que yo deseo en esta vida, siempre es que estos vivan lo que predican. O sea, yo comprar alguna isla grande y deshabitada, llevarles a todos allí y decir, haced vuestro régimen. Les llevaba a Cuba sin que fuera Bustinduy o que fuera como las películas estas donde... Los pobres cubanos tienen derecho a deshacerse del régimen. No, yo compraba una isla deshabitada, les llevaba a todos allí y decía, haced vuestro paraíso comunista. Sí, en vez de hacer una cárcel basta con hacer un régimen comunista, que es mucho peor. Exactamente. Una vez... estando en La Habana, en el Florida, yo creo que era, y vi al tipo, es que es esas imágenes que se te quedan y te siguen revolviendo el estómago. Y estás allí, en un sitio donde una bebida vale el salario de un cubano, y le decían, entonces había una chica, una negrita, bueno, era una negrona, cantando boleros y tal, y entonces un revolucionario, un turista del ideal, le dijo, oye, ¿puedes cantar la del Che Guevara?
Y había que ver la cara de la pobrecita cantante. Porque además la va a cantar. Te va a cantar la canción para que tú, con su divina presencia, comandante Che Guevara, te puedas emborrachar diciendo que bien se está en Cuba y fijaos qué pueblo. Mientras yo tengo que cantar ante ti por una miseria. ¿Qué dignidad tienen que yo le digo, venga negra, cántame sobre el asesino de negros Ernesto Che Guevara, que me emociona? ¿No sabéis ese tipo de cosas? Como deseo que viva esta gente. Y además, y que como fueran como las películas, que se les despojara de cualquier cosa. A ver, el del chándal de la Alemania Democrática que está con... ¿Cómo se llama el trasto este de la cocina que te hace todo? La Thermomix y tal. ¡Pum! Y de repente le pones ahí, con 2 ramas a encender fuego porque en tu Cuba querida no tienen luz. ¿Por qué eso no se produce? Tengo que hablar con el de arriba. ¿Por qué no se produce? Yo, mire, les dejaba que se llevaban la Thermomix, da igual, al cabo de 3 minutos no tendrían dinero para poder repararla. Exacto, para la frustración. Pero volviendo al inicio de este programa deportivo, perdón, de esta tertulia, quiero decir, lo que no es que tengamos que aprovechar, sino que esto lo que nos debería llevar es a conocer el origen del asunto, y el origen del asunto es la ideología, es el comunismo, quiero decir, no se trata de que Errejón sea, que a mí la vida sexual de Errejón, pero lo digo de verdad, es que me es igual lo que haga, y más lo que haga voluntariamente con gente, o lo que haga el golfete otro Pablo Iglesias, o lo que robe Ábalos o el jefe de Ábalos. A mí eso, quiero decir, que me importa relativamente poco. El problema es que representan una ideología que ha provocado cientos o ciento y pico millones de muertos solo en el siglo XX, que arruina países, que envenena a nuestra sociedad, que en España además tiene unas características claras de sentimiento antinacional, es decir, que destruye la nación, que destruyó Cuba, que con sus muchos defectos y con sus muchos problemas tenía una renta per cápita, un bienestar y una renta per cápita muchísimo más alta hasta que llegó la revolución. Todo esto, o sea, los que defienden a Sánchez, los que defienden a Podemos, los que defienden a la genia de Yolanda, tienen que ser puestos ante su propia realidad. Y ustedes están defendiendo una ideología y unos partidos políticos que han provocado hambre, terror, millones de muertos, miseria, todo. No tienen ningún triunfo. Ustedes son el mal y hay que hacer la lucha ideológica, porque no se trata de que venga un PSOE bueno. Y que en España además hemos sufrido la zarpa del terrorismo de ETA, que recuerdo se entrenó en Cuba. Y que ahora mismo no Bildu, Sortu, o sea, Bildu al final es una coalición de pequeños partidos políticos que son todos tremendos. Pero el peor, el más asesino, el sucesor de ETA es Sortu, que acaba de estar en Cuba firmando un convenio de colaboración con el Partido Comunista Cubano y que es parte de la coalición de este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que no nos tenemos que cansar de describir lo que algunos se empeñan en que no veamos. Y es que esos regímenes son regímenes que son peligrosos. Y no hablo solo por la defensa de la libertad, de los derechos humanos, lo hablo en defensa propia, porque tienen un proyecto que es internacionalista y van comiéndose, o sea, Bolivia, Venezuela, México, Nicaragua, y cuidado con España. Sí, porque en todo este saqueo que se está examinando en la Audiencia Nacional, por cierto, aconsejo leer el auto del juez Ismael Moreno, pero vamos, en todo este saqueo hay una cosa que no podemos olvidar. Lo que estamos hablando es de la connivencia cómplice y asesina con un régimen criminal como es la narcodictadura venezolana. Y esa connivencia no es... ¿Han visto ustedes cercanos y amistosos que eran los mensajes que intercambiaban Aldama y Delci? Ilústrenos. No, simplemente es que hay que ver el tono. Claro, Delci y Jorge Rodríguez, su hermano, el que manda, es el de la caja en Venezuela. Pero que estamos hablando, o sea, quiero decir que uno entra a hacer negocios en Venezuela, y cuando digo uno, me estoy refiriendo a Zapatero, me estoy refiriendo a Bono, me estoy refiriendo a todo el Partido Socialista, que es, por cierto, el que permitió la promoción de Podemos. Pero bueno, es otra historia. Pero empiezas haciendo eso y es que acabas comprando lingotes de oro para blanquear el saqueo de un narcorrégimen. Es que esto es lo que están haciendo. Y quien permite y promueve esto no es Ábalos, es Sánchez. Si me permiten ustedes,
Hemos hablado de lo de Errejón, hemos hablado de todo el tema cubano, que sigue siendo hablar de Errejón. Volvemos al asunto de Errejón, pero para tratar una cosa que a mí me resulta curiosa. Creo que tenemos ninguna duda de que al final, pues quien ha esgrimido, la mano que ha esgrimido el piolet con que se han cargado a Errejón ha sido Pablo Iglesias. Es a través de su canal, cómo se han filtrado cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo Iglesias ya se rumoreaba hace días que está estudiando su vuelta a la primera línea política, pero claro, Pablo Iglesias no puede volver a la primera línea política salvo naufragio, primero de Sumar y segundo del propio Partido Socialista. ¿Está dando por amortizado a Sánchez, Pablo Iglesias? Porque si lo está dando por amortizado, creo que voy a estar de acuerdo con Pablo Iglesias, por una vez y sin que sirva de precedente. ¿Os imagináis que Pablo Iglesias vuelve y les dice a las mujeres, venga, quitaos de aquí que vengo yo otra vez? Que vuelve a hacer un vuelve. Vuelve el hombre. Que... Ya os he dejado aquí guardando la casa un ratito, ahora vuelve el hombre. Sí. Por cierto, paréntesis, cuando yo digo lucha ideológica es que hay que decir es lo que son. La izquierda en España, no solo en España, es profundamente sexista y profundamente racista, y esto hay que... Por cierto, un detalle, un apunte. Y profundamente hipócrita, Sí. porque aquí se salen vídeos hace años de uno de Izquierda Unida diciendo, sí, tal, la de las tetas gordas, Las tetas y tal. gordas. Claro. Y no pasa nada, no, piden las feministas su destitución. Por cierto, un detalle, porque Matías ha dicho una cosa muy importante. De Venezuela siempre se habla de Maduro y se habla como mucho de Diosdado Cabello. El hombre fuerte en Venezuela es Jorge Jesús Rodríguez Gómez, el hermano de Delcy. Los venezolanos de este sujeto te hablan con verdadero espanto, porque además es muy inteligente, es psiquiatra y es el que, vamos, en este tipo de regímenes nunca sabes quién es el que de verdad corta al 100% el bacalao, pero que es la eminencia y el que trabaja ahí. O sea, veis a Delcy, que decís, mira, la María Jesús Montero del chavismo, ¿cómo ha llegado eso ahí arriba? Ojo, cuando hacemos este tipo de cosas, primero, porque esa gente son llenas, no dejan ni los restos del que se le pone en medio. Y segundo, pues porque están ahí, porque tienen una red. Y es una red de gente implacable. Y encima, pues como este sujeto indeseable, muy, muy poco conocido. Es un apunte que doy porque casi nadie en España tiene... Y que tiene una capacidad de mover miles de millones de euros en Europa a través de distintas empresas, que es una forma de comprar voluntades, vamos, tremenda, ¿no? O sea, lo que Víctor de Aldama no es un hombre fuerte, con una trayectoria empresarial brillante, es un señor que de pronto le viene del cielo muchísimo dinero y que a través de un entramado de empresas empieza a hacer cosas muy burdas. Compra el Zamora. ¿No? ¿Os acordáis? Vamos, es todo como muy barrio bajero, pero ese es un peón, solo un peón más de Jorge Rodríguez. Y claro, pero quién, vamos, esto sí que no lo sé, pero quién tiene la capacidad de hacer pagar, por supuesto en B, pero de hacer pagar al gobierno venezolano las deudas que no ha pagado, entre otros a Air Europa, no es Aldama. Aldama es un tipo introducido por el que de verdad es el embajador de España, el embajador del PSOE en Venezuela, que es Zapatero. Zapatero es el que permite que Aldama haga esto, porque Zapatero se dedica a lo que aparentemente o aparenta dedicarse a la mediación política, que se le llama a la extorsión de los disidentes políticos. Y segundo apunte, es que acabamos de ver, y la memoria de los españoles, perdón, es muy corta, es que acabamos de ver a Rodríguez y a Delcy nada más y nada menos que en la Embajada de España, con la complicidad del embajador de España, es decir, de España, del gobierno español, extorsionando, chantajeando al ganador de las elecciones para que saliera de España firmando un documento. Sí. Acabamos de ver al gobierno español apoyar a estos criminales. Y de aquí no pasa nada.
por hacer que don Luis del Pino pueda dictar en algún momento la línea del programa sin que... No se preocupe, yo ya vamos a ver. Estoy acostumbrado. El otro día fui al psicólogo y le digo, vengo a decirle que todo el mundo me ignora, y me contestó que pasa el siguiente. ¿Qué hace esto? Por cierto, el tartufo de Pablo Iglesias, ¿qué sujeto? Es que por eso digo, hay que hacer leña del árbol caído, hay que hacer astillas del árbol caído, porque si no se reconstruye. Un oyente, don Alberto, me manda un mensaje muy bien tirado. Este señor, que según el Confidencial hoy llevaba meses tratándose por adicción al sexo y a otras sustancias, fue elegido por el Congreso el 26 de septiembre para formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales, sí. Fondos reservados y actuaciones del CNI. Imagínate. Tócate las narices. No, pero que vamos a ver. Por cierto, corregidme si me equivoco. ¿Cuándo dijo Abascal que había que hacer controles de drogas en el Congreso? Sí. No, pero hace no mucho. Vamos a ver, es que verdad, vamos a ver. Que es que hay unos tipos que están diciendo, oye, que estoy descontrolado, que estoy fuera de control, y están en la Comisión de Secretos Oficiales, y están legislando. ¿Qué pasa aquí? Y están legislando, y esto es un tema importante, uno de los temas centrales de Rejón es la legalización de la marihuana. Que volvemos otra vez, o sea, que hay un gran elefante en la habitación, que es el narcotráfico, la legalización de las drogas, que se está moviendo de forma transversal en muchísimos países y donde evidentemente tiene algunos portavoces. Yo no... Es que además, o sea, en voz, pues mire, Vox ya propuso en junio de 2020 hacer controles de drogas a los políticos del Congreso y el Senado. Propuesta que fue rechazada. No sé si os acordáis de Negre también, retando a un machote de Podemos a hacerse un test. Un machote de Podemos que le dijo que tenía algún tipo de problemas con las drogas. Dijo, sí, venga, vámonos mañana a hacer un test. Y el otro no se presentó y él fue a la puerta de ese político a decir, oye, que si nos hacemos el test, ¿o qué pasa aquí? Pero lo que quiero hacer notar... Un apunte con lo de la marihuana. Que además es un tema, la delegación de las drogas, que tiene para mucho debate. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay territorios en que están pensando revertir la legalización porque está habiendo una epidemia de trastornos mentales que quieren que se presume que están asociados a esto. Y creo, de hecho, que en las elecciones del del 5 de noviembre, en algún estado ya hay una iniciativa para revertir una legalización. Creo recordar, porque hay 28.000 de estas. En cuanto a lo que decía usted de Pablo Iglesias y de que no sé qué... Pausa publicitaria y me cuenta usted sobre Pablo Iglesias. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. La mesa es suya para hablar de Pablo Iglesias, hombre, ese personaje al que usted tanto admira. Tartufo. Que la gente lea el Tartufo, por favor. De Molière. O que por lo menos ahora a la sinopsis, ¿no? Ayer llevaron, ya sabéis, en la televisión del servicio público, llevaron a Pablo Iglesias a hablar sobre Rejón. Y Pablo Iglesias... ¿Cuál es la televisión de servicio público? ¿Radio Televisión Española? Por el amor de Dios, Luis. Vale. Por favor, ¿no está usted en sintonía? Así que yo no sabía si se refería usted a eso, a La Sexta, al Canal Red o... Fue mi amigo, y además lo decía así, fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro como este. Pero lo primero son las víctimas. No, momento. Stalin elogiando a Trotsky después del Piolet. Cuando veo... Pero espera. Mirad cuando veo el tuit del presidente del gobierno acordándose más de su socio de gobierno que de las víctimas. Esto es Pablo Iglesias. Exactamente esto es Pablo Iglesias. Pero esta gentuza, perdón, porque ayer no cambió el tema, pero ayer Marlaska, una de las cosas que no hemos señalado es que en un momento dado, cuando le recriminó, usted no ha hecho... Y entonces dijo, los funcionarios de policía no se les puede cuestionar. Ayer Marlaska se puso detrás de la policía, puso a la policía, a los funcionarios de policía delante.
de él, ¿verdad? Y... O sea, se escondió detrás de la responsabilidad, son otros. Claro, y en este proceso stalinista, estaba viendo ahora mismo a Cristina Losada decir algo parecido, en este proceso stalinista es que en realidad lo de Rejón, que repito, hay que, como dice Mario, hay que hacer leña del árbol caído porque ha sido un tipo infame, pero quiero decir que es que ¿qué ha hecho Rejón? Es decir, ¿qué ha hecho exactamente Rejón? Si es que es lo de menos, lo que estamos viendo es una operación de derribo de un golfo que es igual de golfo que los que tiene alrededor, pero le han derribado, aprovechando su vulnerabilidad. Por cierto, Luis, que ayer un amigo, como un amigo de gente de esta mesa, me ponía por WhatsApp, joder, con Sánchez, Sumar vota con el PP y al día siguiente se carga de Rejón. ¿Os acordáis de ese titular que salió en Electomanía? Que por cierto, Electomanía ahora hace otras cosas, aparte de dar encuestas. No sé si os habéis fijado. Sí. Fijaos, si no. Y ayer, hace 2 días, decían Sumar y PP pactan apoyo mutuo de iniciativas. Y vaya por Dios, al día siguiente nos enteramos de que el Sumar se juega. Pero es que iba a decir la furciería o algo así mediática, es que ¿cómo se llama? Ana Pardo de Vera, diciendo en el programa este infame de la televisión esta de servicio público anoche, esto se sabía desde hace un año en el Congreso. Ana Pardo de Vera. O sea, usted es cómplice de esto. ¿Qué hipócritas son todos? ¿Qué hipócritas Ojo, son pues todos? dan ganas de decir, a ver, porque me parece, ya hay algún periodista diciendo que Errejón va a tener que ir a juzgados en enero y que lo van a avanzar en la televisión hoy mismo y tal. Vale. Espero. Claro, es que estos hay que darles con su propia medicina. ¿Habéis encubierto a un depredador? Espero que alguien os llame a declarar a un juzgado. ¿No? Es decir, si tú estás diciendo, si sabíamos que era un depredador, pero, al juez. Oiga, usted ha encubierto, y además usted, que no es un ciudadano anónimo, sino que es un periodista y que se ha impuesto la obligación de... vamos a ver qué nos cuenta usted aquí. Es importante esto. Es importante. Hay algunos que cuando... Es que en las jaurías, claro, como se abre la puerta de la jaula, todo el mundo sale a dar dentelladas y luego vienen los sustos. Por eso, por cierto, hay otros que dicen... ¿el Rejón está desequilibrado o se ha dado cuenta de que ha metido la pata y va a necesitar atenuantes delante de un juez? Y decir, oiga, que es que yo no estoy ahora... Pero lo que pasa es que en la izquierda estas cosas se utilizan como armas arrojadizas, pero nada más. Es curioso porque no sé cuántos meses han pasado, pero no demasiados. ¿Han oído ustedes a algún miembro del PSOE? Pero es más, ¿han oído ustedes a algún miembro del Partido Popular hablar de Tito Berni en los últimos meses? O sea, un señor... cuyo entramado de sobornos pagados por empresarios para concesiones y arreglos ha sido organizado desde un despacho del Congreso, desde el propio Congreso de los Diputados, y desde el Congreso de los Diputados se han organizado y se han planificado cenas pagadas en restaurantes caros y fiestas con prostitutas y cocaína, y aquí nadie habla del Tito Berni, nadie habla del Tito Berni. Muchos otros diputados. Acompañado de muchos otros diputados, y nadie habla de esto. Es decir, quiero decir, lo digo porque se está ahora diciendo algo de Rejón, que si prácticas sexuales y cocaína. A mí, con toda sinceridad, lo que pasa con una persona adicta a la cocaína es que no debería estar ni conduciendo ni legislando, ¿verdad? Pero qué hipocresía en el Partido Socialista y en la política española. Es lo que tienen las purgas. Estamos ante una purga comunista de libro, pero la vuelta que le han dado es que externalizan siempre la culpa. Es la culpa del heteropatriarcado. O sea, puede acabar señor en la cárcel y el culpable será el sistema, ¿no? O sea, que es el que le ha obligado a ser... Matías, ¿has leído el texto de Rejón? Porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. El texto de Rejón es de psiquiatra. Es decir, ¿tú crees que lo cree? Yo creo que sí. Mire, don Luis, pues fíjese, porque eso lo hemos abordado de lo del Cariñena, por ejemplo, para hacer broma, pero hay gente, bueno, no sé si acordaos, esta misma gente que te dice, no hay atenuante que valga.
hay un agravante que es cuando nosotros vamos borrachas, pero si ellos van borrachos es un agravante. Es que hacen este tipo de cosas porque son así. A ver si nos enteramos de que esta gente es así. Sí. Pero en Estados Unidos hubo una vez un debate muy fuerte sobre qué hacer con ciertas conductas y yo recuerdo un senador demócrata que hizo un comentario conmovedor, pero además muy impactante, porque él tenía una hija drogadicta y decía, bueno, mi hija es adicta y evidentemente mi hija cuando está bajo los efectos de la sustancia a la que es adicta no es responsable plena de esos actos. Dice, pero ella sabe qué le sucede cuando toma esa sustancia. El meme famoso de si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me traéis? Bien. Tú de primera sabes cómo vas a obrar. Con lo cual, en alguien que ya ha reconocido ese tipo de problema, el atenuante se atenúa cuando pasas por la elaboración previa. Si alguien dice, oye, mi método de vida neoliberal me lleva a ser un depredador, dices, pues tú ya tienes reconocido el problema. Bien, bueno, pues quítate. No hagas nada, no te pongas en la situación que sabes que a ti te conduce a conductas de las que además luego te arrepientes. Por cierto, además Errejón, es que no sé, que en ese tipo de situaciones no sé qué cálculos se hacen. Cuando te dicen, sal de aquí que vamos a por ti. Yo creo que ahí no prima más el elemento racional y si encima tiene un problema ahora de desajuste emocional, pues se habrá excitado aún más la cuestión de las angustias, etcétera, y habrá dicho, vale, me voy, ¿qué queréis? No, o sea, ahora vas a enterarte de lo que es bueno. Pasa y esa impunidad que te crees que te iban a garantizar se va a convertir en todo lo contrario. Pero ya no es el linchamiento público, es que ahora viene esto otro, con lo que ellos no han podido negociar. A ti te han podido negociar una salida, ¿no? Imagínate que te han dicho, sal y nosotros no decimos nada. No son gente de palabra. Pero bueno, ya, muy bien. Y ahora con las demandas, ¿quién te va a defender? El que te ha pactado la salida, el que no te va a defender. Por eso no entendí ayer el movimiento y por eso creo que hay que esperar, porque a lo mejor lo que viene es mucho más grave, o yo que sé, a mí el súbito, el elemento súbito es lo que me tiene perplejo, porque además como no lo han pillado manos en la masa, no acabas de entender. Claro, ahí ha habido la decisión absolutamente precipitada. Un detonante por abajo, ¿no? Evidentemente, si cogen y se lanzan todos a una, es un maltratador machista, que se vaya, es porque hay algo más gordo detrás, o porque el marrón afecta a más gente dentro del partido, dentro de Sumar. La carga de profundidad es contra Sumar, por supuesto. Y luego veremos a ver cómo sale Yolanda Díaz, porque ya es la segunda vez. El caso de Galicia era infinitamente más grave. Con lo que sabemos ahora de Errejón. Encubrimiento de pederastia. De un tipo que es... No, pero encima aquí sí que se activaron los mecanismos internos. Aquí sí que parece ser que desde dentro del partido dijeron, oye, ¿has visto lo que tienes al lado? Y ella tapaba, y no solo eso. Para que no quiero ahora pasarme de listo. Yo no sé pues si no se pase de listo, no está nuestro abogado presente. No sé si a los que denunciaron los laminaron. Que esta es otra. Entonces yo creo que sí, que es Sumar está acabado y Podemos considera que va a heredar en una situación de extrema debilidad de Pedro Sánchez. Y ojo que no hemos escuchado todavía a Monedero. Que en esta purga no sé si ha hablado, pero hay que ver los toros desde la barrera, y si alguien odia a Íñigo Errejón es Monedero, que me imagino que algún capítulo nos escribirá en estos días. Pues yo creo que Monedero no va a pillar mucho. Es que Monedero... Por la cuenta que le trae. Claro, es que Monedero tiene una fama en la universidad que no es la más adecuada para pedir... Y desde hace años no es la llave de la financiación de Podemos. Claro, o sea que tiene ahora menos... Claro. Bueno, ¿cómo deja todo esto a Sánchez? ¿Creen ustedes, como cree Pablo Iglesias, que Sánchez está al caer y que va a haber elecciones pronto? Y por eso vuelve el hombre.
Yo tengo una discrepancia con don Luis, te lo digo, Solo Matías, una, porque solo una. Sí, que es su opinión en general. No, es que Luis establece un análisis racional de las cosas y saca unas conclusiones. Entonces, claro, cuando hace eso se equivoca porque los actores políticos son profundamente irracionales. Pero yo creo en la racionalidad del español medio. Sí, no, pero es que Sánchez no es el español medio. Sánchez debería estar al caer. Solo la situación política, independientemente de que él fuera el jefe de la banda, lo cual yo creo profundamente, pero aunque no lo fuera, solo la culpa invigilando de lo que ha ocurrido haría caer a cualquier gobierno europeo. Y ya su solicitud de implicación, no te digo. Sánchez está huyendo hacia adelante. Yo tengo claro que solo se irá si le obligan a irse. Y obligar a irse no es una petición de suplicatorio al Congreso para procesar al presidente, es otra cosa. Es que si le obligan a irse no se verá, porque le obligarán por detrás, en mi opinión. ¿No tenéis la sensación de que por un lado está el gobierno y por otro la actividad de Pedro Sánchez? O sea, que tú tienes toda la administración funcionando con una cierta normalidad, Inercia. Una inercia, no hay presupuestos, pero bueno, se van aprobando cosas. Y por otro lado, trasciende algo de la actividad paralela de un pequeño grupo liderado por Pedro Sánchez, que le interesa estar en el gobierno, pero parece que no le interesa gobernar. Y yo creo que esto es muy interesante porque a él solo necesita permanecer. No necesita ninguna mayoría en el Congreso, no necesita presupuestos, simplemente tiempo y estar ahí para lo que pueda estar haciendo, que es paralelo, ¿no? Lo vemos en política exterior, lo vemos... Lo que pasa es que está en una situación ya cada vez más insostenible. O sea, la imputación de García Ortiz ha sido un mazazo para el gobierno. Es su fiscal general del Estado. Es que es impresentable que continúe ahí en su puesto y no le puede dejar caer Sánchez. Pero es que ahora la petición de que el Supremo impute también a Ábalos, es que es su número 2. Es que ha sido secretario de organización del Partido Socialista. Es que si imputan a quien ha sido secretario de organización del Partido Socialista por ser miembro de una trama criminal, de una organización criminal, oiga, pues... la asociación es evidente. ¿Cuál es la organización criminal? Pues el Partido Socialista. Lo que pasa, ¿no? es que aparentemente hay una carrera para ver quién llega antes a una solución, que es Pedro Sánchez intentando por dos vías condicionar la acción de la justicia, que es ahora mismo la única que le amenaza. ¿Cómo puede condicionar la acción de la justicia? Una, cambiando la composición de los tribunales que le van a juzgar. Esto es así. Y dos, que ya hemos visto que se ha producido utilizando a los servicios secretos o a las cloacas del Estado para lograr condicionar a los propios miembros del tribunal que hay ahora mismo. Esto ya hemos visto intentos fallidos, hemos visto una investigación ilegal al juez Peinado y han sacado cosas. Lo que pasa es que las cosas que han sacado o no tenían entidad o sencillamente no eran reales, pero ese proceso se está produciendo. Y en tercer lugar, y como cosa secundaria, no sé qué pensáis de esto, yo cada vez tengo más claro que Ábalos en absoluto está siendo outsider del PSOE. Yo creo que Ábalos está intentando pactar. El problema de Ábalos no es él, sino si los otros elementos de la banda respetan ese pacto, pero Ábalos, que se sabe en dificultades difíciles de conseguir, sabe que su única solución no es implicar a todos los miembros del PSOE, sino que el PSOE le diga: en ti se queda la responsabilidad, vamos a hacer lo posible porque te condenen lo menos posible e incluso porque te absuelvan, viene el Tribunal Supremo, viene el Constitucional, y en todo caso sabes nosotros cómo tratamos. Recurriendo, sabes que recurres y entonces no ingresas en la cárcel. Yo creo que Ábalos, que es un tipo muy práctico, porque lo que necesita Ábalos es mucho dinero para no solo para su propio tren de vida, sino para el de su clan, sigue en pacto con el PSOE. Hay una cosa curiosa, a mí me ha llamado la atención en la información que sale hoy, de que uno de los dos pendrive que se le incautaron a Koldo en un registro contiene todo el volcado de llamadas de WhatsApps entre Ábalos y Sánchez desde 2017. O sea, ahí tiene que haber información interesantísima, pero lo importante es, más que esa información, quién hizo ese volcado. Quiere decir que Ábalos, para protegerse, volcó sus mensajes de WhatsApp en un pendrive y se lo dio a Koldo para que lo custodiara, o fue Sánchez el que hizo el volcado, ¿no? Perdón.
o sea, al final yo creo que hay que mirar mucho el personaje de Koldo, que es el personaje secundario Bob en todo esto. Es muy interesante de dónde viene, porque él se queja cuando dice no era portero de discoteca, él era el agente de seguridad de una discoteca de Pamplona que se llama El Subsuelo, que es conocida porque por ahí pasa lo más rastrero de la ciudad, y una ciudad donde los servicios de inteligencia, por todo lo que tiene que ver con ETA, pues tenían bastante actividad. Él tenía relación en su momento con la Guardia Civil, con los servicios de inteligencia, y yo creo que simplemente por el roce se ha dedicado a ese negociado, pues de la seguridad, de la gestión un poco de las relaciones un poco turbias, ¿no? Y es el hombre que Santos Cerdán, actualmente secretario de organización del Partido Socialista, mete en el PSOE con Ábalos. Sí, sí. Y están durante esa campaña donde todo el PSOE de Sánchez cabía en un coche, son Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, Pedro Sánchez y su mujer. Y seguramente, no lo sabemos, pero estaría Víctor de Aldama, sería el que mejor le iba porque tenía relaciones con Venezuela, ¿no? Pero esos son el núcleo duro y además, que va en paralelo luego al gobierno, gana las elecciones y esos se ponen al frente, cada uno en un sitio. Y además pero el grupo humano, que es sórdido hasta decir basta... De esos 5, 3 tienen directa o indirecta relación con los puticlubs, o sea, con el negocio, que son con los empresarios de puticlubs, y al menos otro de ellos es consumidor habitual. Es decir, nos gobiernan desde un puticlub. Es larga masa. Es tremendo. Pero perdón, solo el hecho, es decir, yo no sé qué hay en ese volcado, o si eso, a mí me resultaría un poco extraño que fuera el propio presidente del gobierno, pero el simple hecho que se acepte la posibilidad de que el presidente del gobierno trate cuestiones delicadas de Estado o de la seguridad nacional o de cualquier cosa delicada de gobierno por un WhatsApp con un tipo, es que eso haría caer nuevamente a cualquier primer ministro de cualquier democracia occidental. Pero claro, así no extraña que el Pegasus o cualquier espionaje del presidente del gobierno pueda convertirle en un pelele de cualquier potencia extranjera. Es decir, es inmoral. Es que, aunque Pedro Sánchez fuera inocente, que no lo es, tendría una responsabilidad brutal en todo lo que está haciendo. Son lo que parecen. Son exactamente lo que parecen. ¿Usted cree que el uno es el uno? No, si es que esto no son creencias. Si es que esto no son creencias. Pero, a ver, ¿alguno de ustedes en esta mesa se cree que Ábalos podía ser el jefe de una trama corrupta y que Sánchez no supiera nada? No, hombre, no. No, ¿verdad? Ábalos solo tenía un problema, entre comillas, que es que necesitaba, digamos, una fuente de financiación de su entorno. Pero eso es el chocolate del loro. Puede haber una cuestión que evidentemente no salvaría a Sánchez, ¿no? Y es que hay capos que dejan que los que están justo debajo de ellos hagan cualquier fechoría que digan, si yo no me entero, y se creen que el si yo no me entero equivale a que yo soy inocente. No. Porque tú ponías a este tipo de gente en esas posiciones porque sabes cómo son. Él te puede decir, yo no tenía ni idea de... ¿Y? No, pero es que además aquí es ¿y? Porque la pregunta es, ¿y por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué le has puesto? Es un genio de la organización, tiene un máster como el de Begoña en captación de talento para el PSOE o de inversiones. No, ¿verdad? ¿Por qué lo has puesto ahí? ¿Koldo? ¿De dónde sale un Koldo? ¿Y para qué va un Koldo? Para este tipo de cosas. Claro, entonces, me da igual, de hecho, si lo sabía o no. Porque el que no lo supiera, de hecho, refuerza su culpabilidad porque hace para que no supiera. Oye, haced sin que yo sepa. Que no, pues entonces tú eres responsable de todo lo que me pase. Imagínate que mañana... Este tipo de prácticas se han hecho incluso en las dictaduras. En las dictaduras hay una orden desde arriba que dicen, quiero que se me elimine este problema. Y de repente los de abajo dicen, lo he entendido perfectamente, me estás dando rienda suelta para hacer absolutamente cualquier cosa. En las dictaduras, en las juntas militares argentinas, hay un relato estremecedor de Ceferino Reato, un periodista argentino, donde Videla te cuenta que ellos, hay una instrucción que es que desaparezcan los elementos perturbadores
y los de abajo lo interpretan como que podemos hacer lo que queremos para que desaparezcan. Y hay un momento en que los propios incluso quieren salvar a un amigo al hijo de un amigo de no sé qué, y dice, y no tengo manera de salvarlos porque no sé qué han hecho. Yo he dado una orden, que desaparezcan. Y los demás lo han interpretado y lo han hecho muy bien, curándose en salud. Sí, no tengo otra cosa que hacer que decirles a estos tíos dónde me desecho del fardo que ellos se querían quitar de encima. Entonces ellos se cubren también, dicen, yo te voy a decir, no, ni idea. Eso le haría más culpable el no saber. Mario, has dicho una cosa muy interesante, y es que Pedro Sánchez, ¿de qué nombra al ministro de Ábalos? ¿En qué ministerio está? En el Ministerio de Transportes. Es el único ministerio con gran capacidad de gasto discrecional. Claro. Es el ministerio político por excelencia. O sea, tú no puedes cambiar el número de pensionistas que reciben una pensión. ¿Dónde está Puente? ¿Dónde está Óscar Puente ahora? Es que es así, como dice Matías. Por cierto, volviendo al programa deportivo, si me permiten, y no lo digo en broma, es decir, el que tiene negocios, supuestos negocios en República Dominicana y es amigote de Pedro Sánchez y todavía no ha salido en esta trama, pero estoy convencido de que saldrá, es un tal Rubiales. Bueno, pues dejada caer esa piedra al estanque, vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen a nuestra libre encuesta de hoy? Pues don Luis, los oyentes la verdad es que están muy consternados, ¿no?, con el tema de Íñigo Errejón, sobre todo teniendo en cuenta lo que predicaba directamente desde su partido y las reacciones, ¿no? En concreto hoy les estábamos preguntando ya no solo por el caso de Íñigo Errejón, que ha decidido abandonar la política y todos sus cargos, sino por los próximos movimientos dentro de partidos como Podemos. La pregunta concretamente era la siguiente: tras la defenestración de Errejón, ¿cree que Pablo Iglesias está preparando el terreno para su regreso a la arena política? Opciones: la primera sí, la segunda no, la tercera no lo sé y la cuarta, mi favorita, me da igual, Escarlata. Ese clásico francamente querida, me importa un bledo, que se decía al final de la película Lo que el viento se llevó. Bueno, de momento va ganando con un 52% la opción de que sí que está moviendo algo para volver a la arena política. Con un 52, uno de cada dos creen que sí. Sí, pero la segunda opción más votada es la de Lo que el viento se llevó, con un 35% de los apoyos, francamente querida, me importa un bledo, ¿no? Que es lo que era, uno decía de la cada traducción en tres español. le importa un soberano bledo lo que Pablo Iglesias quiera intentar. Hay un 8% que cree que no y hay un 5% que no lo sabe. Y al respecto hay comentarios en nuestras redes sociales. Comienzo por el chat de YouTube de Radio Libertad, donde Isabel Moreno García dice que Pablo es el alfa de la izquierda. No hay otro que esté ahí. Así saldrán a las calles, que es lo que saben hacer. Que esto es verdad, que la izquierda se moviliza muy bien. Pero, hombre, no, en fin, tampoco es que tenga mucha capacidad de movilización últimamente. Bueno, lo que termina diciendo Isabel Moreno García es que los demás siguen para conseguir las migas, son todos iguales. Mari Carmen Zabaleta dice que es una vergüenza que en Sumar de Yolanda Díaz hayan silenciado los maltratos de Errejón, los malos tratos de Errejón. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, Antonio da Rosa Martínez dice que le da igual escarlata o morado, que es lo mismo, ¿no? Porque teniendo en cuenta cuál es el color de Podemos, pues le da igual. En Twitter, Miguel Castilla dice que nunca se fue. Esto es algo importante porque en el fondo ha estado también en el ámbito de las redes sociales, medios de comunicación. ¿Se ha ido o no se ha ido? Es verdad que ha abandonado la política activa de primera fila, pero el caso es que ha estado ahí. Eunue hace alusión a Íñigo Errejón refiriéndose a Milhouse, saben ustedes, ¿no? Ese personaje de los Simpson que realmente pues tiene un parecido físico notable. Dice, solo le faltó echarle la culpa al cambio climático por sus calentones, a ver si acaban matándose políticamente entre ellos. Y termino con un comentario de link que está a llamar Tuning Man o algo así. Dice, os ha faltado la opción de Dios no lo quiera, como decía Lola Flores, ¿no? No lo quiera Dios. Bueno, pues eso es lo que dicen más o menos en nuestras redes sociales. Bueno, ¿han visto ustedes el vídeo ese de Yolanda Díaz diciendo que las fórmulas matemáticas la persiguen? Sí, pero... y escribía un tuitero, sí, pero ya corre más rápido. Dios santo. Bueno, querida doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos la opinión de los oyentes. Muchísimas gracias, don Matías Jove. Nada, le veo a usted muy suelto en las tertulias, le voy a traer más veces para comentar. Me encantadísimo.
Buenísimo, es un honor, lo paso muy bien. Bueno, don Asís Timmermans, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a todos. Don Mario Noya, muchísimas gracias, que tuvo ayer una sesión sobre las elecciones americanas, anteayer, perdón. Rápido, predicción, ¿quién gana? No, ya sabe que yo no predigo, que eso no es de fuera. periodistas. ¿Usted quién gana, don Matías? Hay que mirar Pensilvania. Otro que no Hay que predice. mirar a los hispanos de Pensilvania. Otro que no predice. Ganará Trump, pero no dejarán que gane Trump. Mira. Yo creo que debemos estar atentos a posibles operaciones de falsa bandera para intentar que Trump no gane. Yo ayer me jugué pincho de tortilla y caña con Jaime de Berenguer. Él decía que ganaba Kamala y yo que ganaba Trump. Ojo ahí, Jaime, es que apuntamos datos. define- Tiene que pagar el pincho. Define ganar, ¿no? Si ganar es llegar a ser presidente, yo creo que ganará Kamala. Si ganar es ganar las elecciones, yo creo que ganará Trump. Hay una sensación ahí. Lo importante es que pague Jaime de Berenguer el pincho. Sí, de la sí, caña. Bueno, Exacto. No creo que lo haga don Jaime. Bueno, gracias a los tres, gracias a doña Carmen, gracias a los oyentes que han mandado su opinión y ponemos punto final con don Paco Linares a esta tertulia, que hoy nos quiere hablar de la nueva ley Mordaza. Buenos días, don Paco Linares. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Ayer decía que hoy hablaremos sobre las fuerzas del orden y que con toda la razón del mundo, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil están convencidas que la ley Mordaza les va a desproteger más de lo que están ya. Recapitulamos. PSOE, Sumar y Bildu han pactado una nueva ley Mordaza que, entre otras cosas, acabará con el uso de las pelotas de goma. Las faltas de respeto a la autoridad pasarán de considerarse infracciones graves a leves. La Unión Federal de Policía, UFP, lamenta la falta de apoyo y reconocimiento y la continua puesta en tela de juicio de la labor policial. Son dos cuestiones que debilitan su capacidad para desempeñar sus funciones adecuadamente. Y la Confederación Española de Policía, CEP, ha tildado la reforma como el mayor ataque a la operatividad de los agentes en toda la democracia. Por otro lado, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC, y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, JUCIL, han mostrado su preocupación y rotundo rechazo al pacto que pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas. En definitiva, la desprotección va para todos los ciudadanos. Si las fuerzas del orden no la tienen porque ellos no se pueden proteger, tampoco nos podrán proteger a nosotros. El lunes, más y mejor. Punto final.